Invitamos al Living de Día a Día a Pablo Sors, que es el responsable de comunicación del Cucayer. Muchas gracias, Pablo, por venir. No, a ustedes por la invitación y la oportunidad de contarle a la gente lo que se está haciendo, ¿no? En estas elecciones PASO se realizó en algunas provincias del país la posibilidad de inscribirse como donante de órganos. Sí. Contanos un poco cuál es esta modalidad. Aquí en la provincia no se hizo en alguna otra oportunidad, en algunas votaciones también. Bueno, a partir de que existen medios digitales para poder inscribirse como donante, la provincia de Entre Ríos, que tiene un equipo pequeño de funcionarios, digamos, ha decidido optar por promocionar esas líneas, ¿no? Por ejemplo, la línea 0800 del INCUCAI o el sitio web del INCUCAI, que uno en cualquier momento los puede utilizar y inscribirse como donante. El hecho de poner mesas requiere la presencia de un funcionario. Nosotros somos un equipo muy pequeño, ¿no? Y siempre cuando lo hemos hecho está esa cosa de aquí sí y aquí no. Entonces claro, se vuelve un poquito injusto, ¿no? Evidentemente se está optando cada vez más por estas vías electrónicas porque a la vez son muchísimo más seguras, porque los datos en el mismo momento en que uno los está cargando están ingresando al RENADON, que es el Registro Nacional de los Donantes, que forma parte de un sistema operativo que tiene el INCUCAI muy complejo y que maneja muchísima información y que está disponible después para todos los que trabajan en procuración de órganos en tiempo real para saber si una persona que está como un potencial donante se había inscrito como donante o no, ¿no es cierto? Claro. ¿Ha crecido la cantidad de donantes o que expresan su voluntad de poder donar órganos aquí en la provincia sobre todo? La expresión de voluntad por estas vías, nosotros le llamamos legales, crece lentamente. Podemos hablar en el país de un 10% de personas que se han registrado en el RENADON. Lo que sí crece mucho, y que esto es más importante para mí, es saber lo que cada uno quiere hacer en el seno de la familia, ¿no? Porque eso es lo que realmente impacta en el momento en que nos situamos en la situación en que una familia está perdiendo un ser querido. En una de estas muertes que lleva la donación, que siempre son muertes abruptas, ¿no? No es que la familia se pudo hacer a la idea porque viene una enfermedad crónica, son accidentes de tránsito, son traumatismos encefálicos, por ejemplo una caída, un golpe contundente, una herida de bala, o también, y esta es la causa más importante, ACVs hemorrágicos, que también son accidentes, les llamamos accidentes cerebrovasculares. Y son todas muertes que ayer teníamos a nuestro familiar en buenas condiciones y hoy estamos como familia en una crisis, ¿no? Entonces el hecho de poder hablarlo a esto y saber lo que cada uno piensa y siente con respecto a la donación de órganos le da a la familia un poco de tranquilidad en ese momento tan grave, ¿no? Si la persona no quería ser donante, lo expresa, se hace un acta del INCUCAI y ahí se terminó todo. Y si quería ser donante, poder cumplir esa voluntad que nos deja a todos con tanta paz, ¿no? Tiene doble valor encima en ese momento tan trágico para la familia tomar esa decisión de donar los órganos de ese familiar querido. Se produjo hace algunas horas nada más una nueva ablación acá en Paraná. Sí, una donación en el Hospital San Martín entre las últimas horas de anoche y la madrugada de hoy. Como siempre decimos, una familia que pierde un ser querido, siempre son situaciones trágicas. Y en este caso se pudo dar la posibilidad de trasplantarse a 4 personas. 2 ya están en proceso de trasplante, están recibiendo trasplantes renales. Los 2 son entrerrianos, esos pacientes que reciben riñones. Y uno de ellos, un adolescente, le cobra todavía más valor porque, bueno, sabemos que la enfermedad renal cuando arranca temprano en la vida causa un montón de problemas. Y esta persona, este adolescente, recibe esta posibilidad, ¿no?, de abandonar la diálisis, comenzar una nueva vida. En el otro caso también un paciente entrerriano, un paciente joven, y se está a la espera de la evaluación de las córneas, que siempre tienen que viajar a Buenos Aires para ser evaluadas en el Santa Lucía. Estamos prontos a poder hacerlo aquí en el Hospital San Martín, justamente donde el Cucayer está esperando la habilitación de su banco de córneas. Esto es muy importante porque ese tiempo que las córneas viajan a Buenos Aires y vuelven es un tiempo que se pierde para el trasplante, ¿no? Y se sabe que cuanto más cerca se está desde el momento de la ablación hasta el implante, es más la posibilidad de éxito de los trasplantes, ¿no? Claro. Hace poco, creo que esta semana que pasó, este fin de semana no, sino la anterior, hubo
3 trasplantes, creo, en 48 horas o 2 en 48 horas. 2 donaciones en menos de 48 horas y de esas 2 donaciones, 10 personas que accedieron a diferentes trasplantes, ¿no? Entre esos 2 operativos hubo uno que fue un paciente pediátrico, todavía más crisis familiar, ¿no? Cuando es una persona tan joven la que fallece, pero fíjate la experiencia que tienen los equipos a lo largo y a lo ancho del país. Cuando el donante es un nene, una nena, una persona muy joven, hay más posibilidades de que esa familia done, de acuerdo a la estadística. Se cree que por la empatía de esos padres de pensar en otras familias que tienen sus hijos enfermos, ¿no? En el caso de cuando la persona donante es menor de edad, la determinación es de los padres o de los tutores de no existir, ¿no? En cambio, cuando la persona fallecida es una persona adulta, la ley dice claramente que hay que respetar la voluntad que esa persona tenía en vida. Por eso es tan importante manifestarla la voluntad, ¿no? Seguro. Sea por las vías formales que tenemos, de las cuales hemos hablado, o en esta charla familiar que es tan importante, a veces un poquito difícil, porque nos hace hablar de la muerte, ¿no? La hipotética muerte de alguno de nosotros. A veces podemos hablar de nuestra propia muerte un poco con humor, ¿no es cierto? Pero ya pensar en la posibilidad de la muerte de un ser querido es un poco doloroso. Pero la experiencia que tenemos de las familias que nos cuentan, ¿no? Tanto aquellas que accedieron a la donación como aquellas que no, nos dan una experiencia. Aquellas que han donado, con el correr de los días y las semanas, encuentran en ese acto de solidaridad un gran alivio para el dolor, ¿eh? Encuentran ahí un factor positivo para empezar el duelo, que en cambio las familias, que nadie las critica, por supuesto, porque el momento es gravísimo, quizás no habían hablado del tema, se dan cuenta poco tiempo después de que esos órganos, no, o sea, el haber donado o no les modificaba nada la pérdida, ¿no? La pérdida es la de la persona. Pero ya es tarde porque esa donación tiene que ser en ese preciso momento, el momento más difícil de todos. Por eso invitamos a todos a que reflexionemos cuando estamos bien, tranquilos, poder charlarlo y tomar una determinación. Pablo, vos comentabas que es un momento crítico para la familia, en cuanto a lo emocional sobre todo. ¿Quién es el encargado de consultar? ¿Hay personas que están preparadas para eso? El sistema argentino confía en la figura del médico, es la figura más importante de nuestro esquema de salud, ¿no? Entonces en la Argentina los equipos están conformados en principio por un médico terapista que acompaña a la familia en esas horas que está en la terapia intensiva. Les tiene que dar la grave noticia de que su familiar ha fallecido y explicarles, tratar de transmitirles ese estado de la muerte encefálica en la cual la persona falleció, pero todavía está conectada a una máquina que digamos, impulsa a ese corazón a seguir latiendo a través de un respirador automático. La respiración y el corazón están íntimamente ligadas, estimulando los pulmones con el respirador automático y desde fuera es lo que se puede hacer para que ese corazón siga latiendo a pesar de que la persona haya fallecido. Está firmada su acta de defunción. Y esto es lo que a veces quiebra un poco la conciencia de las personas, ¿no? ¿Cómo me dicen que está muerta mi familiar si dentro de la terapia intensiva todavía su pecho se infla y se desinfla y si tomamos el pulso podemos sentir su latido cardíaco? Esas horas que se trata de sostener más allá del diagnóstico de muerte encefálica, ya se lo hace no pensando en esta persona porque ya falleció. Pero la ley argentina es muy clara. En ese momento ese equipo tiene que pensar en pacientes que no conocen, que no saben quién son, pero que a lo largo y ancho del país tienen esa única posibilidad de esos órganos para poder a veces salvar la vida, a veces mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces esas personas tienen que estar muy entrenadas, tienen que estar anímicamente muy sólidas para poder acompañar esos procesos que a veces son de mucha tristeza, de llanto, incluso hasta de desesperación, un momento de negación. Todos lo experimentamos ante una pérdida, la primera reacción de decir no, esto no puede ser, ¿eh? Y además corridos por el tiempo, porque esa situación del cuerpo de esa persona fallecida conectada al respirador no se puede sostener digamos, por un término indeterminado. Claro. Justamente son pocas horas
Eso nos hace ver la diferencia muy clara que hay con los estados de coma o de vida vegetativa que a veces pueden estar esas personas conectadas a aparatos mucho tiempo. Pero esas personas todavía hay algo dentro del encéfalo que está con vida. Aquí estamos ante una persona fallecida que, pensando ahora en las personas que se pueden favorecer, ahí se hace todo lo que se llama el mantenimiento, que se puede prolongar a veces unas horas, a veces un día, mucho más de eso no. Pablo, nosotros sabemos que el donante es anónimo. En otros lugares del mundo sucede que se encuentran, incluso se televisa o se viralizan videos con respecto a esto, los familiares que conocen a la persona al cual fueron los órganos de ese familiar querido, y se genera un vínculo por lo menos momentáneo. ¿Cuál es la opinión, digamos, del Cucavier, del INCUCAI con respecto a esto? ¿Hay alguna posibilidad de que eso se modifique? Para que eso se modificara tendrían que los legisladores modificar la ley argentina, ¿no? Que es una ley, nosotros siempre decimos, es dura, una ley muy dura. Pero para nuestra sociedad, que está siempre tan pendiente de los excesos que puede cometer el Estado, una ley dura nos da mucha transparencia. En otras sociedades, la española es nuestro modelo porque son primeros en el mundo en este tema. También tienen esta cláusula. Han logrado ese nivel a partir de resguardar al máximo la tranquilidad, sobre todo la tranquilidad de las personas, de las familias donantes y de las personas que se trasplantan. No todos quieren conocerse. A veces, por supuesto, se buscan, se encuentran, hay casos que son más resonados mediáticamente. Las familias que por voluntad propia se quieren buscar, no hay tantas donaciones en el país todos los días como para no poderse encontrar, ¿no? Claro. Pero sí es cierto que hemos recibido muchas veces esta inquietud y hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? El INCUCAI y el Cucavier en particular tienen un mecanismo para poder, sobre todo las personas trasplantadas después quieren agradecer a sus donantes, ¿no? Entonces hay un método que es escribir una carta de agradecimiento sin datos personales, contando los detalles, una persona joven, soy joven, me trasplanté, estoy bien, y a través del INCUCAI hacerle llegar esa carta sin datos personales a la familia donante, con la posibilidad de que la familia donante le responda por el mismo medio. Por supuesto que nosotros como institución y en nombre de la sociedad siempre le agradecemos, los acompañamos sobre todo un tiempo más después de la donación. Eso nos ayuda a nosotros a comprender mejor los procesos. Hemos aprendido muchísimo de las familias donantes y no donantes para poder después transmitir esa experiencia a los demás, ¿no? Pero además para las familias también es importante. Ellos en ese momento de tanto dolor se abrieron a poder ayudar a otros y merecen todo nuestro agradecimiento, nuestro respeto, y son un orgullo para nosotros, ¿no? Son el pilar del sistema de donación. A veces tiene más prensa, podemos decir, el equipo de trasplante, que nadie les quita valor porque son cirugías de altísima complejidad. La persona cuando trasplantada, que lo hemos visto esperando, cuando está bien, eso digamos que concita más la atención de los medios. Pero las familias donantes, en el recuerdo y en el corazón de los trasplantados, siempre van a ser sus héroes, ¿no? Y así los consideramos. Pablo, te agradecemos mucho. Antes, para cerrar la nota, queríamos saber, bueno, Entre Ríos siempre ha sido como una de las provincias donde más se producen este tipo de donaciones. ¿Y cuántos operativos se realizaron? Tenemos 19 operativos que incluyen órganos y tejidos, a los cuales les llamamos multiorgánicos, y hay otros 27 más que son de solo tejidos, que médicamente tienen una complejidad menor, pero en cuanto al gesto de la familia son absolutamente iguales. Así que ya son casi 50 familias entrerrianas que en lo que va del año que le han dicho sí a la donación, a los cuales estamos muy agradecidos. Y ellos nos pueden decir que es duro estar de ese lado, ¿no? Así que siempre cuando hablamos de la donación pensamos en nosotros mismos como donantes o no donantes, pero la estadística nos dice que tenemos más posibilidades de estar en ese lugar, ¿no? De poder recibir el órgano de una familia que está en pleno dolor y nunca nos pensamos así. Así que está bueno alguna vez ponernos en la piel del otro.